Estamos en otro video más del canal. Este es el cuarto video, el cual vamos a empezar a profundizar en lo que es el aprendizaje uniestimular o no asociativo, ¿sí? Este video va a ser un poco más largo que los anteriores. Yo me he preparado el mate, así que te recomiendo verlo con paciencia o verlo en varias oportunidades. ¿Qué vamos a ver? Vamos a comenzar a ver los reflejos, ¿sí? ¿Qué son los reflejos? Que desde ya anticipo que son ese tipo de comportamiento filogenético. Si has venido siguiendo los videos, vas a entender lo filogenético como ese aprendizaje evolutivo, como algo innato, ¿sí? No condicionado, es decir, no aprendido por la experiencia directa. Vamos a ver también las formas complejas de ese comportamiento provocado, ¿sí? El reflejo es un comportamiento provocado y hay formas complejas de reflejos. Y también vamos a ver cómo es la organización de esa conducta provocada. Por último, vamos a ver el aprendizaje por habituación y sensibilización y cuál es la diferencia de este último con los anteriores. Muy bien, vamos a comenzar planteando que esto que vamos a ver al principio, este comportamiento provocado, estos reflejos, son las bases del aprendizaje. No es aprendizaje, sino las bases, lo que va a posibilitar después el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje permite al organismo beneficiarse de la experiencia, ¿sí? De la experiencia, pero no somos una tabula rasa. ¿Qué es esto de la tabula rasa? Habían unos filósofos que planteaban, unos empiristas que planteaban que el ser humano nacía como si fuéramos una tabula rasa, una tabla en blanco, ¿sí? Vacía, y que el mundo nos iba impregnando distintas experiencias desde que nacemos y eso es lo que nos iba constituyendo. Entonces, en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Cuando nacemos, esta tabla ya viene con un montón de cosas de fábrica predeterminadas, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es a partir de la experiencia. El organismo se beneficia a partir de la experiencia. Pero hay cosas que son previas al aprendizaje y que son las bases, y es lo que vamos a ver. Hay predisposiciones genéticas que favorecen ciertos cambios en lugar de otros, ¿sí? Hay predisposiciones genéticas que van a favorecer el hablar en los seres humanos y el ladrar en perros y el cacarear o el maullar, ¿sí? En distintas especies. Entonces entramos ahora con qué son los reflejos. Los reflejos es la unidad más simple del comportamiento incondicionado. Cuando hablamos de incondicionado, hablamos de algo sin experiencia previa, ¿sí? No aprendido, que no ha sido aprendido a partir de la experiencia, ¿sí? Es incondicionado, casi igual que innato, como dije anteriormente. La característica del reflejo es que es un comportamiento provocado, ¿sí? ¿Provocado por qué? Por un estímulo provocador. Esto es algo que ya introduje en el video anterior con la diferencia entre elicitar, ¿sí? Conducta elicitada y conducta emitida. Bueno, el comportamiento provocado es elicitado, generado, provocado, ¿sí? Porque es un estímulo provocador. Estos, como ya hemos venido diciendo, son las bases de las conductas complejas y sirven para el sostenimiento de la vida. Imagínense dejar al libre albedrío, voy a poner muchas comillas, el tema de la respiración, el tema de las posturas, de la comida, de la alimentación, de la succión, el tema de los bebés. Imagínense tener que enseñarle a un bebé cómo tomar la teta. Complicado. Entonces, estos reflejos que ya vienen incondicionados, vienen de fábrica, nos sirven para el sostenimiento de la vida, nos preservan la vida, ¿sí? Cuando tocas algo caliente, automáticamente sacas la mano. Cuando escuchas un ruido fuerte o desconocido, automáticamente te volteas a ver, porque tiene una función de mantenerte con vida, ¿sí? Entonces, las funciones principales, como ya hemos venido hablando en otros videos, de cualquier organismo vivo es la supervivencia y la reproducción. Y los reflejos van orientados a eso mismo, ¿sí? Esa es la función principal que tienen. Ahora, ¿qué pasa? Este comportamiento provocado, ¿sí? Puede ser algo simple como la reacción, como dije recién, al miedo o al susto, la succión, pero también hay conductas provocadas complejas, quiere decir que hay más de una, ¿sí? Son un conjunto de reflejos.
En esto la etología, que es una rama de la biología, se ha encargado de estudiar el comportamiento social complejo y estructurado en varias especies, ¿sí? Recuerden que el ser humano está dentro de las especies animales, o sea que también nosotros tenemos estos mismos comportamientos. Perdón que me voy a hacer un matecito. Entonces, a ver, si hablamos de complejo, hablamos entonces de que es un conjunto, ¿sí? Son varios reflejos o comportamientos provocados, que son sinónimos. Y estructurado quiere decir que no es algo caótico, sino que tiene una determinada estructura, pasos, reglas, ¿sí? Perdón por la redundancia. La etología llevó a hablar o habla de patrones de acción modal. Esto lo vamos a repetir varias veces, que es el PAM, patrones de acción modal. Los patrones de acción modal es la unidad básica, ¿sí?, con la que estudia la etología este tipo de patrones de comportamiento complejo. Veamos acá. Cuando hablamos de patrones, ¿sí?, un patrón es un conjunto de acciones, ¿sí? Patrón es un conjunto de acciones. Entonces, patrones de acción modal. Moda, en estadística, en matemática, es lo que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? En la vida social es algo parecido. O sea, decir, esta prenda está de moda, quiere decir que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? Muchos miembros de una determinada comunidad lo utilizan. Entonces, quiere decir que es más de una respuesta, por eso es un patrón, son un conjunto de respuestas y que caracteriza una especie, por eso es modal, ¿sí? Hay un conjunto de respuestas que van a caracterizar a los perros, de diferencia de los gatos, de los humanos, de los gallos, ¿sí? Cada especie va a tener su patrón de acción modal, sus distintos patrones de acción modal. Ya vamos a ver que hay muchísimos. Ejemplo, estos patrones de acción modal se estudian mucho en el apareamiento, en la creación de nidos, en la alimentación, en las expresiones faciales, etc., ¿sí? Son entonces estos conjuntos de respuestas que caracteriza a una especie. Ya vamos a ver en función de qué. Acá quise poner unos ejemplos. Bueno, por ejemplo, la cara de sorpresa de un bebé o de asco son expresiones faciales que ya vienen predeterminadas, ¿sí? Voy a poner palabras entre comillas porque hacemos una analogía con la computadora, así de fábrica. No es algo aprendido, nadie nos enseña a estas cosas. Igual que, por ejemplo, acá los horneritos, que bueno, no sé si en todos los lugares lo conocen, al hornerito, un pájaro muy típico de acá, que construye los nidos todos iguales. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Qué le enseñaron? ¿Fueron a la escuela? No, ya viene incorporado. Son comportamientos complejos provocados, incondicionados en la especie. En el apareamiento, por ejemplo, acá tenemos al pavo real, ¿sí?, que levanta las plumas, tiene todo un ritual, un baile de apareamiento que no se aprende, ¿sí? No es que van a la escuela de danza. Y en la alimentación, bueno, la ardilla, quise poner uno de los ejemplos, la forma que tienen de comer tampoco es aprendida, no tiene una escuela de modales para comer una nuez. O sea, comen todas de la misma manera. Entonces, ¿a partir de qué se generan estos patrones de acción modal? ¿Qué es lo que los dispara? ¿Qué es lo que los genera? Es la señal de estímulo, ¿sí? Casi que el nombre lo dice. Es un conjunto restringido. Vean acá, restringido. Si no es cualquier estímulo y no son muchos estímulos, sino conjunto restringido de estímulos, ¿sí? Una parte muy pequeña de las señales, perdón la redundancia, que se requieren para obtener un PAM, un patrón de acción modal. Eso es lo que llamamos señal de estímulo. Ese conjunto de estímulos restringido que generan, ¿sí?, provocan un programa de acción modal. Ejemplo, acá hay varias investigaciones, está muy bueno, no lo quise agrandar tanto el video, pero la verdad que los experimentos que se han hecho con esto es buenísimo, como la cabeza y el cuello de la codorniz hembra. Lo voy a agrandar un poquito, vamos a contextualizarlo. Los experimentadores pusieron una codorniz muerta y una codorniz viva, hembra, ¿sí? Una codorniz muerta embalsamada. Y veían las reacciones del macho ante las dos. Resulta que, bueno, la codorniz viva, para el tema de desencadenar, dar esa señal de apareamiento, hacía determinados cantos, bailes, movimientos, ¿sí? Y el macho respondía.
la codorniz muerta claramente no hacía nada, pero el macho respondía también a la codorniz muerta. Entonces empezaron a aislar estímulos. Es decir, ¿cuál de todos estos estímulos genera la señal para que arranque este PAM, ¿sí? Para que se dispare este PAM? Y se dieron cuenta que más allá del canto, de los movimientos de las codornices, era con la cabeza y el cuello de la codorniz hembra bastaba para desencadenar ese conjunto de acciones modales de apareamiento en el macho. ¿Sí? Todo ese baile, todo ese ritual de apareamiento de la codorniz macho arrancaba solamente con la cabeza y el cuello de la hembra. Solamente bastaban esos estímulos, esa pequeña porción, por eso es restringido, para que arrancara todo ese patrón de acción modal. También hay otro que hicieron lo mismo con el tema de las gaviotas que se alimentan de la boca de los... creo que puse una imagen. Que se alimentan de la boca de la madre y aislaron, o sea, lo que hace que el pichón, el polluelo, perdón, picotee la comida que trae es ese puntito rojo. Ese puntito rojo es lo que hace. O sea, ¿qué hicieron? Le sacaron el puntito rojo, no picoteaba. Agrandaron el puntito rojo, lo ponían en otro lugar y picoteaba ahí. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que ese pequeño estímulo era la señal que desencadenaba el patrón de acción modal de alimentación en este caso. Bueno, y acá tenemos una codorniz, creo que esta está viva. Pero bueno, básicamente esto. Esta parte es la que al macho básicamente le desencadena el ritual de apareamiento. Ahora vamos a hablar de, esto es un dato de color, estímulos supranormales. Supra es por arriba, ¿sí? Que son estímulos que han sido aislados y aumentados artificialmente, como el ejemplo que acabo de poner de la gaviota, ¿sí? El puntito rojo vos lo podés aislar, sacar y agrandar, por ejemplo, artificialmente en tamaño o intensidad para producir una mayor respuesta, ¿sí? En el caso de ese sería un mayor picoteo. En el caso de los seres humanos, la industria alimentaria, por ejemplo, con el tema del azúcar y la grasa, lo explota. O sea, el ser humano está orientado a que si algún alimento tiene azúcar o grasa, lo va a consumir. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos mucho azúcar y mucha grasa a los alimentos, entonces volvemos adicta a la gente a los helados, los chocolates, las golosinas, a las cosas fritas. O sea, es impresionante, pero es un hackeo que nos hacen básicamente. No sé si lo harán a partir de estos estudios, pero básicamente eso se le llaman estímulos supranormales. La industria cosmética hace lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que generan atracción en una mujer pueden ser los labios, los ojos, los pómulos, ¿sí? Entonces resaltar determinadas partes, bueno, en esto las mujeres nos aventajan muchísimo, saben qué cosas resaltar, qué no, o un escote o lo que sea, va a generar mayor, o sea, va a desencadenar un programa de acción modal de apareamiento en los machos de la especie humana, ¿sí? En esto obviamente que después se va a cruzar con cuestiones sociales, con creencias, con costumbres, con la moral, pero hay cosas que son instintivas. ¿Sí? Ponemos comidas porque, bueno, hablar de instinto en psicología es muy discutido, pero bueno, se podría considerar esto como instinto. ¿Cómo se organizan los patrones de acción modal? ¿Sí? Porque no son caóticos, no es que me voy a alimentar mientras me reproduzco. Por lo menos los animales en estado natural no lo hacen. Bueno, no ocurren de forma independiente unas de otras, lo que venimos diciendo. Y acá tenemos, por ejemplo, unos factores motivacionales. ¿Sí? Se van a ordenar u organizar según factores motivacionales. No son los únicos, pero sí básicamente ayudan mucho a la organización porque establecen el escenario para que se dé uno u otro PAM, mediante una señal de estímulo. ¿Sí? A ver, se propone, bueno, por ejemplo, un factor motivacional va a ser el hambre. ¿Sí? Pongamos, tened esto en mente. El hambre es un factor motivacional que establece el escenario, ¿sí? Para que se dé un determinado programa de acción modal, que en este caso va a ser la alimentación, mediante una señal de estímulo, ¿sí? Se va a desencadenar la alimentación en lugar de la reproducción. ¿Sí? Primero uno, después otro. O bueno, no hay un orden establecido. Se propone, para el estudio de esta organización, el modelo hidráulico. ¿Sí? ¿Se han visto alguna vez los motores a vapor hidráulicos? Cómo se movían los pistones que hacen que dentro del motor suben, bajan. Eso va generando movimiento que se transmite hasta las ruedas y hace que
se mueva y avance, ¿sí? El tren, bueno, no sé si el auto a vapor, creo que no. Entonces, el modelo hidráulico dice más o menos lo mismo. La motivación, la necesidad, la activación fisiológica, ¿sí? Aumenta la presión dentro del organismo y eso hace que se mueva en dirección de una cosa y no de otra, ¿sí? Entonces, digamos que la alimentación, en el ejemplo que estamos poniendo, está aumentando de presión, entonces eso va a necesitar descargar esa presión que se está aumentando. Entonces, primero vamos con la alimentación. ¿Esto qué hace? La señal de estímulo, obviamente que en el caso de la alimentación va a ser un estímulo interoceptivo, ¿sí? Recuerden las clases anteriores, interoceptivo. Entonces vamos a sentir la sensación de hambre, eso nos pone en movimiento, dispara un patrón de acción modal de alimentación. Y acá lo que se da es una atención selectiva, ¿sí? La atención no es algo, o sea, podemos tenerlo en distintas flotantes, digamos, para distintas cosas, o podemos tener una atención selectiva a algo, ¿sí? Cuando estamos buscando comida, vamos a prestarle atención solamente a aquellos estímulos ambientales que nos anticipen la comida o que nos lleven hacia la comida, ¿sí? O, por ejemplo, en la defensa. Por ejemplo, estás en una situación desconocida, en un lugar oscuro, que no conoces, entonces el cuerpo se pone en modo alerta y quizá le va a dejar de prestar atención a que tenías hambre y le va a empezar a prestar atención a todos los posibles amenazas, por ejemplo, del entorno. Entonces tu atención va a estar focalizada, ¿sí? Va a seleccionar determinados estímulos. Bueno, en el apareamiento, en la crianza, etc. ¿Qué pasa ahora? Estos patrones de acción modal, ¿sí? Tenemos uno que es la alimentación, pero dentro de la alimentación tenés varios patrones de acción modal, van a conformar sistemas de comportamientos provocados, ¿sí? Comportamientos provocados, recuerden, reflejos, conductas incondicionadas. Y hay un sistema que es un conjunto de PAM, básicamente. Secuencia de 3 o más PAM, es lo que estamos hablando. Se mueve, ¿sí? El organismo se va a mover de uno a otro según los eventos ambientales que vayan sucediendo. Por ejemplo, en la comida, bueno, el apareamiento puede ser también, pero vamos a la comida. Pasa de una búsqueda general a una búsqueda focalizada. Ponen el ejemplo, esto lo estoy sacando del libro de Dunham, lo voy a dejar en la descripción, de dónde lo saco, el capítulo, las páginas, está muy bueno. Pone el ejemplo de una abeja, por ejemplo. La abeja primero tiene una búsqueda general. ¿Qué va a buscar la abeja? Y va a diferenciar entre árboles, arbustos, plantas. Bueno, entonces se va a ir hacia las plantas, ¿sí? De las plantas va a pasar a aquellas que tienen flores. Solamente va a prestar atención a todas las que tengan flores. Después de las que tengan flores solamente va a prestar atención a aquellas que estén maduras o que puedan ser, no sé si es polinizada, bueno, que puedan sacar el polen, ¿sí? Entonces va de algo general a algo focalizado. ¿Y cómo va haciendo esto? Bueno, se van activando distintos PAM. Hay un PAM para esa búsqueda general, otro PAM para buscar flores, otro PAM para buscar esto, y son conductas nuevamente aprendidas, desencadenadas por señales de estímulos. En ese caso, digamos el hambre, bueno, ya dependiendo de la especie. Estos sistemas de comportamientos provocados sirven para distintas funciones, ¿sí? O sea, son los encargados de sostener estas funciones. Por eso al principio hablábamos de que los reflejos son los encargados de mantener la vida, ¿sí? En tanto supervivencia y reproducción. Bueno, reproducción, cuidado de crías, ¿sí? Esto es supervivencia de los descendientes, la defensa, la alimentación, etc. Van a estar ordenadas de manera lineal y temporal. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que buscar algo general, después voy a lo particular, ¿sí? Primero busco plantas, después busco plantas con flores, después busco flores que estén para ser polinizadas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que va de manera lineal y temporal, un paso a la vez, igual que en el apareamiento, ¿sí? Primero hace la danza, primero busca la hembra, por ejemplo, el macho, hace su cortejo y después genera el coito, ¿sí? Entonces hay un orden lineal. Un estímulo encadena al otro, ¿sí? Va a pasar de uno a otro, están totalmente encadenados, ordenados, pero no es unidireccional, o sea, puede avanzar y retroceder. Por ejemplo, buscó a la hembra, empieza el cortejo, la hembra lo rechazó, entonces vuelve a buscar otra hembra, y así hasta consumarse, ¿sí?
hasta descargarse, digamos, esa presión que lo movió al principio, que es el modelo hidráulico que vimos recién. Bueno, un repaso hasta acá. Los reflejos entonces son respuestas específicas, ¿sí? Respuestas específicas quiere decir que este reflejo va a responder a un determinado estímulo, ¿sí? Una señal de estímulo, recordemos que era algo delimitado, no a cualquier estímulo. Entonces, esta pequeña parte genera estos reflejos, ¿sí? Son específicos, ¿sí? No son en general, no es por cualquier cosa. Ahora, bueno, incondicionada quiere decir que no es aprendida, que es filogenético, provocada ante estímulos específicos, señal de estímulo. PAM es un conjunto de reflejos, ¿sí? Que es característico de una especie, ¿sí? Patrones de acción modal son un conjunto de acciones, en este caso acciones provocadas, ¿sí? Como son los reflejos, que distinguen una especie de otra. Se organizan en sistemas de 2 o más para cumplir distintas funciones, como vimos. Vemos ahora la habituación y la sensibilización. Acá ya comenzamos a hablar de aprendizaje, ¿sí? Son formas más básicas del comportamiento a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué se incorpora a estos programas de acción modal, a estas cuestiones que ya traemos? Se incorpora la experiencia con el medio, ¿sí? Entonces, cambia mi conducta a partir de la experiencia con el medio. Entonces ya vemos una gran diferencia con los PAM. Los reflejos, aunque son reacciones específicas, ¿sí? Son reacciones específicas a estímulos específicos, también son flexibles, ¿sí? Pueden variar dentro, obviamente, de un margen. Las respuestas a un estímulo pueden aumentar o disminuir según las circunstancias. Ahora vamos a ver bien eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, la respuesta a un estímulo, en el caso, el escenario este, estás en un lugar desconocido, de noche, solo, ¿sí? Entonces va a haber mayor respuesta a quizá un pequeño ruido, una persona caminando, que si estás de día con un montón de gente, ¿sí? En otras circunstancias. Entonces la respuesta a un estímulo puede aumentar o disminuir según las circunstancias. De esto se trata la habituación y la sensibilización. Ahora vamos a profundizar. La habituación y la sensibilización ayudan a evitar estímulos irrelevantes, ¿sí? Que no tienen importancia, y focalizarse en los importantes. Acá quise poner un ejemplo porque, bueno, no solamente nosotros, sino todos los animales, vivimos en un complejo entorno donde estamos bombardeados de estímulos constantemente. Y si no pudiéramos focalizarnos en lo importante y prestáramos atención a todos los estímulos al mismo tiempo, con la misma intensidad, sería un caos. Bueno, acá un poco estos ejemplos, no sé si estará llorando porque está en caos por la cantidad de estímulos, pareciera, pero bueno, quise poner un poco ese ejemplo, ¿sí? Estamos bombardeados de estímulos y más ahora en una sociedad con estímulos artificiales, ¿sí? Entonces, la habituación y la sensibilización nos ayuda a que esto no sea un caos. Son efectos, la habituación y la sensibilización, de la presentación repetida de un estímulo provocador. Va y vuelta. De la presentación, ¿sí? De que se presente repetidamente un estímulo provocador. Estímulo provocador igual que estímulo señal, ¿sí? El cual puede ser más o menos repentino, como el caso, por ejemplo, de que explote un globo o un accidente de tránsito. Eso es repentino, ¿sí? O puede ser algo cotidiano. Si no es repentino, es habitual, cotidiano. Repetido, ¿sí? Que pase muy seguido. Por ejemplo, si no ves nunca un accidente, probablemente toda tu atención vaya ahí a que si todos los días hay un accidente es exactamente en la misma esquina, ¿sí? Entonces ya deja de ser algo, bueno, es repentino, pero es casi esperable porque es repetido. Y también el estímulo puede ser más o menos intenso, ¿sí? Entonces, estas tres, que sea repentino, repetido o intenso, sobre todo esto de repetido e intenso, van a ser como las variables principales para la habituación y la sensibilización. Bueno, acá pongo el ejemplo de un examen sorpresa, por ejemplo, va a generar una determinada reacción. O, por ejemplo, este hombre con un gran poder de habituación, ahí vamos a ver qué es, se están peleando ahí en el fondo y el tipo totalmente tranquilo. Quizá para esa persona
el hecho de que se golpeen no le produce mucha intensidad o no es algo tan intenso, quizás por los auriculares, es algo quizás repetido, no fue tan repentino, se lo vio venir, entonces puede habituarse o no. También depende de la experiencia de cada organismo, porque acá hablamos siempre de habituación y sensibilización en función de la experiencia. Bien, la habituación. ¿Qué hace la habituación? Disminuye la saliencia de ciertos estímulos irrelevantes en un contexto determinado. Vamos primero, ¿qué es la saliencia? Vean, esta palabra la tienen que incorporar. Saliencia. Básicamente es los recursos atencionales que genera un estímulo, ¿sí? Entonces, un ruido fuerte genera una alta cantidad de saliencia porque toda tu atención está puesta en ese estímulo, ¿sí? Se genera una gran intensidad, un gran nivel de activación, ¿sí? Sobre ese estímulo. En la habituación, ¿qué pasa? Disminuye esa saliencia, disminuye esa activación, atención, todos los recursos que está teniendo, digamos, ese estímulo. Entonces disminuye la saliencia de ciertos estímulos irrelevantes, ¿sí? En un contexto determinado, facilitando una respuesta más rápida y adaptativa a otros más relevantes en ese contexto. Por ejemplo, la ropa. Si uno estuviera prestándole atención a la ropa, o al tacto todo el tiempo, imagínate estar prestándole atención todo el tiempo a eso, no podrías responder a otros estímulos más importantes y más relevantes y que serían más adaptativos, porque estarías pensando en la ropa, o en la respiración, o en el ruido de tu respiración o del corazón, o prestándole atención a la nariz, que si haces así la vas a ver, pero el cerebro la ignora. La ignora porque es irrelevante. ¿Para qué le voy a estar prestando atención a la nariz? Prestemos la atención a lo que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces la habituación sirve para eso. Disminuir la saliencia en función de otros estímulos más relevantes. En función del número de repeticiones del estímulo, ¿sí? En función de cuántas veces se presenta el estímulo, podemos ver que cuanto más nos expongamos al estímulo, ¿sí? Cuanto más veces el organismo permanezca enfrente del estímulo y que se repita una y otra vez, menos vamos a reaccionar ante él, ¿sí? Entonces, más nos vamos a habituar, como acabo de poner el ejemplo de nariz, de la ropa. O sea, todos los días tenemos una remera puesta o un pantalón o lo que sea. Entonces, llega un punto donde no reaccionás, ¿sí? Se le quita totalmente la saliencia a ese estímulo. Disminuye, perdón, la saliencia de ese estímulo. Con respecto a que si se presenta un nuevo estímulo, ¿sí? La respuesta habituada se recuperará, ¿sí? Podemos verlo, pongamos el ejemplo de una fobia, si bien ya la fobia va por otro lado, pero más que una fobia, pongamos el ejemplo de una película de terror. Una película de terror, la escena de terror, así, la escena del susto, o sea, donde aparece el monstruo y te asustas. Si se presenta siempre el mismo estímulo, si vos haces para atrás y lo volvés a dar, haces para atrás y lo volvés a dar, disminuye, te habituás a la respuesta. Pero ¿qué pasa si se presenta un nuevo estímulo? La respuesta habituada se recupera. Y el grado de recuperación se determinará según la similitud del estímulo nuevo con el habituado. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escena que le sigue es muy distinta a la que acaba de pasar, probablemente la respuesta sea altísima, te asustes, te lleves un tremendo cagazo. Pero ¿qué pasa si es una escena muy similar al estímulo al que ya te habías habituado? Qué sé yo, la chica baja al sótano, así empieza una música, aparece. Ya hasta que, bueno, es lo que pasa con muchas películas de terror ahora, que la gente ha visto tanto que ya las escenas son repetidas prácticamente, entonces ya estamos habituados y disminuye la saliencia, ¿sí? Entonces, la habituación siempre está muy condicionada a la similitud del estímulo. Por eso, por ejemplo, en una fobia, que si bien eso ya es otro tipo de aprendizaje, como dije, lo quiero volver a poner, en una fobia hay estímulos que son muy parecidos al objeto fóbico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a una araña. Hay cosas que son parecidas a las arañas, y alguien que le tiene fobia a la araña a veces ni siquiera ve una araña, pero ve,
no sé, una hoja o algo parecido que parecieran patas y ya le agarra, se le dispara, se le gatilla ese miedo porque es muy parecido. Bueno, con la habituación, que sería el camino contrario, pasa lo mismo. Nos habituamos a situaciones que son similares, que sí son muy similares. La habituación no es igual que la fatiga. Y de hecho, acá se puede diferenciar de la fatiga. Si por ejemplo una persona se expone, no sé, a la película de terror, ¿sí? Estamos viendo una película de terror, y te da miedo, pero como las escenas se repiten, ya estás tranquilo, no te vas habituando. eh, ¿Cuál sería la diferencia con la fatiga? La fatiga sería, por más de que me cambies el estímulo y que sea muy diferente, no me voy a asustar porque estoy cansado, ¿sí? En cambio, la habituación, si es muy diferente, te vas a sobresaltar. Si es muy similar, te vas a sobresaltar, pero rápidamente te vas a habituar. Espero que bueno, se haya entendido eso. En función del tiempo, se puede perder la habituación a medida que pasa el tiempo sin que se presente el estímulo. Entonces, si una vez en mi vida vi un choque, ¿sí? Me asusté, pero por ejemplo, si todos los días, como dije, chocan en la misma esquina que está la salida de mi casa cuando me voy a tomar el micro, eh, chocan, te habituás al estímulo. Pero ¿qué pasa si chocaron 2 veces? Te empezaste a habituar un poco, pero dejaron de chocar. Y pasaron 6 meses y vuelven a chocar. La respuesta va a ser altísima. Entonces, en función del tiempo que pasa entre la repetición de los estímulos, uno era en la cantidad de veces que se repite el estímulo. Ahora estamos hablando de en función del tiempo que pasa entre los estímulos, ¿sí? Se va a recuperar más o menos. Acá hay un concepto que se llama recuperación espontánea, ¿sí? Espontáneo quiere decir que surge de la nada. Por ejemplo, te habías habituado, no sé, a ver, pongamos un ejemplo. eh, bueno, pongamos el ejemplo de la fobia. Si bien ya eso es aprendizaje más por otro lado, pero la habituación también está implicada. Por ejemplo, te habías habituado, estabas haciendo un trabajo para superar tu fobia a las arañas. Te habías habituado, pero de repente apareció un estímulo parecido a la araña y se disparó la fobia. Y decís, pero ¿qué pasó? Si yo estaba, ya me había habituado, estaba normal, estaba tranquilo y de repente volvió. Bueno, pasó mucho tiempo y hubo pocas repeticiones, es probable que pueda haber una recuperación espontánea. En esto hay dos conceptos también involucrados, que es la habituación a corto plazo y la habituación a largo plazo. Cuando hablamos de recuperación espontánea sustancial, o sea, quiere decir que volviste a cero, que hay cero habituación a ese estímulo. Normalmente se debe a que hubo escasas repeticiones, ¿sí? Entonces no te alcanzaste a habituar lo suficiente, o estímulos ligeramente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los choques, hubo 2 o 3 choques en tu vida justo ahí en la parada, entonces hubo pocas repeticiones. Entonces cada vez que viene hay te genera una sorpresa tremenda. Igual estoy poniendo un estímulo que normalmente va a generar sobresalto. Pues es difícil habituarse a los choques. O a las peleas en Facebook, no sé. O estímulos ligeramente diferentes. O sea, si chocó una camioneta gigante con una moto, bueno, obviamente va a generar una recuperación espontánea. Cuando no se produce una recuperación espontánea significativa, o sea, cuando pasa mucho tiempo y te seguís exponiendo al estímulo y genera esa habituación, ¿sí? Disminuye la saliencia, hablamos de habituación a largo plazo, y acá en este caso hablamos de un aprendizaje genuino porque es duradero, digamos. Ya hay un cambio duradero y sostenido en la conducta. Bueno, no son excluyentes. Normalmente a veces esto se da mucho en la psicoterapia, ¿sí? Cuando alguien se tiene que exponer a determinadas situaciones que le generan muchísima ansiedad, por ejemplo. Al principio pueden darse situaciones de recuperación espontánea, o por ejemplo en las adicciones, ¿sí? Si bien acá ya estoy mezclando un poquito, pero es para tener una idea. En las adicciones, por ejemplo, alguien había dejado de fumar 2 años y de repente vuelve a fumar como si fuera el primer día, ¿sí? ¿Qué pasa? Todavía no hay una habituación a largo plazo, pero a pesar de que se haya una recuperación sustancial, muchas veces se va debilitando ese estímulo. Entonces es más fácil después volver a habituarse y que disminuya la saliencia.
No son excluyentes y quizá un poquito enredado esto, ya quizás cuando en otros videos más adelante, posteriores, vamos a ver algunos ejemplos mucho más prácticos y quizás se termine de entender más esto de la habituación. Cuanto más intenso es el estímulo, más difícil es la habituación. Por ejemplo, un dolor fuerte, ¿sí? Y hasta no sería muy adaptativo el hecho de habituarse a un dolor fuerte, no sé, en la rodilla, o un paciente que no puede ni caminar, o le duele, no sé, la lumbalgia, ¿viste? Que no te puedes poner de ninguna manera. Y es difícil habituarse porque tu organismo está diciendo, no, pará, no te habitúes, que acá hay algo, acá hay un problema, acá pasó algo. O en el caso de los disparos, por ejemplo, de la gente que vive en zonas de guerra, en zonas conflictivas, la gente no se habitúa a los disparos. Cada vez que escucha un disparo, una bomba, pero porque justamente peligra la vida. Y acá como mención, no hay que confundir con la extinción pavloviana, ya que solo se produce ante el estímulo incondicionado. O sea, la habituación se produce solo ante el estímulo incondicionado. Todos los estímulos provocan reacciones incondicionadas sensoriales susceptibles de habituación. Ya vamos a entrar a esto, pero por más de que, ¿se acuerdan en el video anterior? Pusimos el ejemplo de que si te explota un globo que te asusta y justo aparece la cabeza del payaso, probablemente quede asociada, ¿sí? La cabeza del payaso con el globo, entonces vos después ves la cabeza del payaso y te asustás igual. ¿Qué pasa? Eso es pavloviano, eso lo vamos a ver después, es un acondicionamiento respondiente, un aprendizaje respondiente. Si aparece la cabeza del payaso y no aparece ningún otro estímulo aversivo, probablemente en un momento la cabeza del payaso deje de generar ese miedo, ¿sí? Entonces no hay que confundirlo con eso. Pero ¿qué pasa? Todos los estímulos, cualquier estímulo, sea condicionado o no, sea después vamos a ver conductas operantes, todos los estímulos generan una reacción sensorial, ¿sí? Tu organismo, a través de los 5 sentidos, reacciona a todos los estímulos y puede haber una habituación en eso. Entonces, bueno, pero eso ya es un poco más complejo. Tampoco es saciación. Saciación es cuando, bueno, estás lleno. Dice, obviamente que no solamente estás lleno de comida. Ni fatiga ni adaptación sensorial. Pero bueno, eso ya es como un poquito, muchísimo más fino que con que tengan estas ideas claras estamos bien. Ejemplos, sonidos del reloj. Por ejemplo, te compras un reloj, lo pones en la pieza, hace el tic tac. Al principio te vas a estar toda la noche escuchándolo hasta que llega un punto donde desaparece. Nunca más escuchaste el reloj y tenés que prestarle atención para escuchar el reloj. O el sonido de los animales, por ejemplo, cuando empiezan las épocas más primaverales o más de calorcito que empiezan a cantar los pájaros. Al principio te puede despertar el canto de los pájaros en la mañana, después te habituás y viene viendo siendo algo normal. O qué sé yo, si tenés un gato en la casa, el que no está acostumbrado escucha un ruido, cree que hay alguien y después sabes que es el gato y hasta ni te levantás, pues son ruidos normales, ¿sí? Entonces, nuevamente, dejas de prestar atención a eso para prestar atención a lo importante o seguir durmiendo. El olor a perfume, si te pones el mismo perfume todos los días, por más rico que sea, llega un punto de la mañana, de la tarde, que lo vas a dejar de oler. El olor a guano, ¿sí? Bueno, no sé cómo se llamará en otros lugares, que es básicamente la caca de las vacas, del caballo, de los distintos animales, que la gente que vive en el campo está tan habituada que ni siquiera siente, no lo siente. Y uno cuando a veces va al campo, se fue, ¡ah, qué olor! O a las granjas, viste que se siente ese olor. Y decís, bueno, pero estas personas viven todo el día acá y no lo sienten, están habituados. El calor o el frío, ¿sí? Mientras no sea tan intenso, si es muy intenso es más difícil de habituarse, pero hay gente que vive en zonas muy frías, con bajo cero y están de manga corta, yo estaría, o sea, bueno, dependiendo, digamos, la experiencia. La textura de la ropa, de lana, por ejemplo, si te pones algo de lana al principio te pica, te molesta, pero llega un punto, si te lo pones repetidamente, te habituás. El hacinamiento en el transporte público, o sea, gente que quizá venga del campo, que no está acostumbrado a viajar en micro, por ejemplo, que está acostumbrado a otro tipo de distancia personal, lo metes a un colectivo en hora pico, y que estás pegado ahí con todas las personas, y bueno, nada, también te puedes habituar a eso, y podés estar tranquilo viendo el celular, escuchando un podcast o lo que sea, y no te genera nada, o sea, directamente ignorás esos estímulos. Pasamos ahora a la sensibilización. Perdón si me está quedando un poco largo, yo dijo que extra largo, yo me preparé el mate y vamos con la contracara
de la habituación, que es la sensibilización. En este caso, aumenta la respuesta ante un estímulo por la presentación repetida de este. ¿Sí? Aumenta la respuesta ante un estímulo por la presentación repetida de este. Entonces, si aumenta la respuesta, ¿qué era el concepto que se tenía que acordar que también aumenta? La saliencia. Perfecto. Sí, perdón que hable así, y sé que esto es un video, pero la verdad que si no es un poco un embole hablarle a una camarita. Aumenta la saliencia de dichos estímulos. Normalmente, acá la saliencia aumenta ante estímulos intensos. ¿Sí? Y la característica es que es más inespecífica que la habituación. ¿Se acuerdan que la habituación era muy específica? Entonces, si el otro estímulo era muy parecido, te habitúas más fácil. ¿Sí? Mientras más parecido el estímulo al que te habías habituado, más fácil te vas a seguir habituando. En cambio, la saliencia, es decir, la sensibilización es más inespecífica que la habituación. ¿Sí? O sea, pueden ser a veces hasta iguales, pero nada, pueden ser intensos y vas a generar un aumento de la respuesta y de la saliencia. Ejemplos, ruidos fuertes, ¿sí? Como es la explosión de un globo, un choque, el ruido de disparo, de bomba, no sé, nunca he escuchado eso. Pero bueno, toques en la espalda, es el ey, viste que te empieza, cuando querías molestar a alguien en el colegio, viste, o el que molestabas al de adelante, o sea, son ruidos molestos, son sensaciones, tacto intenso. Me trabé. Preguntas constantes, por ejemplo, esto se da muy típico en los niños, quienes trabajamos con niños, estamos rodeados con niños, la verdad que a veces llegan a un punto donde son una cantidad de preguntas o te hablan de una manera que vos decís, ay Dios mío, para un segundo. Sabores desagradables, ¿sí? Como estás comiendo una comida con un sabor muy fuerte que no te gusta y al principio, ay, que medio feo, pero ya llega un punto donde decís, es totalmente insoportable, me da hasta una arcada seguir comiendo esto. Bueno, eso se llama sensibilización. Aumentó la saliencia. Pueden generarse reacciones agresivas o fuertes, ¿sí? Ante estos estímulos. Recuerden que esto sigue siendo parte de los reflejos. Entonces, los reflejos, ¿cuál era la función que tenían? Conservar la vida y la reproducción, fundamentalmente. Entonces, la habituación te sirve para conservar la vida, pues le estás prestando atención a todo, es un caos. No, bueno, tenés que prestar atención a lo importante y la sensibilización te ayuda a reaccionar ante estímulos que están poniendo en riesgo tu vida. Si es algo muy intenso, muy invasivo, el organismo lo interpreta como una amenaza. Entonces pueden generarse reacciones muy agresivas o muy fuertes. Todo esto pasa a nivel, les van a decir inconscientes algunos, ¿sí? Pero no hay un procesamiento lógico racional. Entonces, por ejemplo, un nene con un berrinche, gritando, haciendo escándalo, puede generar una reacción agresiva o fuerte de listo, ya está, me cansaste, andate para allá, me pudriste. Después podemos ver si está bien o está mal, eso es otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Es un estímulo muy intenso, muy sostenido, muy repetido y aumenta la sensibilización. Y después cada vez te pones peor. Igual que, por ejemplo, típica, querés dormir un fin de semana hasta tarde y el vecino se pone a martillar o a hacer algo y vos decís, al principio te molesta, intentás dormir, pero ya después no podés dejar de prestarle atención a eso y decís, ya está, estoy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me salió... pero bueno, un poco ese es el ejemplo que quería mostrar de la sensibilización. Suele suceder a corto plazo, ¿sí? Luego se vuelve a los niveles originales o habituales, habituales, lo escribí mal. Sí, o sea, deja el sonido de aparecer y disminuye la respuesta y volvés a algo normal. O si no es tan intenso, quizá al principio hay una sensibilización, pero te terminás habituando. Yo que trabajo haciendo integración escolar con un chico que a veces tiene unos berrinches muy fuertes, yo ya estoy totalmente habituado. Al principio sí, se generaba una sensibilización y era como, ¡wow, qué fuerte! Ahora es como que puede estar gritando al lado y estás habituado. ¿Sí? Pero bueno, ya el organismo no lo interpreta como algo tan intenso. También hay sensibilización a largo plazo, ¿sí? Se aprende a aumentar la respuesta ante determinado estímulo, que es un poco la contracara a lo que quería poner el ejemplo de los estímulos fóbicos, ¿sí? Entonces ya a largo plazo aprendes a que ante determinados estímulos hay una sobreactivación, una sobrerespuesta, aumenta la saliencia automáticamente, aunque quizá el estímulo
en ese momento no está tan intenso. Pasa, por ejemplo, con algunos padres, comemos complicado, que ya el nene, ante el mínimo berrinche, ante el mínimo mamá, papá o lo que sea, ya no, dejá salir, ya vas a empezar de vuelta, que esto o que aquello. Pasa en parejas, pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sensibilización a largo plazo. Ya este pequeño estímulo desencadena, gatilla una sensibilización. No confundir con procesos asociativos respondientes. Esto cuando ya veamos aprendizaje asociativo respondiente lo vamos a ver bien. Por ejemplo, si yo como mucho chocolate y me descompongo, y después no es que si veo me sensibilicé al chocolate, entonces me genera una sobrereacción al chocolate, sino que el chocolate pasa a ser un estímulo condicionado aversivo. Pero lo vamos a ver después. Uy, hasta acá terminó. Bueno, listo. Este era el video. Esto era todo. Perdón si me quedó bastante largo. Estos conceptos, sobre todo habituación y sensibilización, se van a retomar más adelante. Quizá no tan en profundidad, no se va a indagar tanto, pero nos va a servir para entender otros procesos más complejos, porque como vimos al principio, son la base de la conducta compleja. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, ponle un me gusta, comentá, llegué hasta acá, o cualquier cosa, comentá. Sabes que los comentarios suman, sirven para que YouTube te ponga ahí un poquito más arriba. Compartilo, si sos estudiante de psicología o interesado en psicología y tenés conocidos que también les pueda llegar a interesar profundizar en la psicología científica. Bueno, acá tenés un paradigma que es el análisis de la conducta. Donde voy a ir subiendo videos profundizando cada vez más, y te espero en el próximo video donde vamos a hablar sobre aprendizaje respondiente. ¿Sí? Vamos a ir complejizando un poquito más. Nada, espero que te haya gustado.